Apaga el piloto automático y encuentra el verdadero descanso en Dios. Eso es lo más importante en este momento. Muy buenas noches. Mientras te acomodas, te invito a liberar tu mente de las cargas de este día. Hoy nos preguntamos, ¿estamos realmente viviendo o estamos solo funcionando en piloto automático? La vida es una rutina, querido amigo. La vida es repetitiva y sobre todo el afán y la ansiedad nos hace pensar en el pasado o en el futuro y muchas veces no estamos viviendo nuestro presente. Por eso es que la vida se siente a veces como una montaña rusa, ¿no? Es una carrera sin fin, llena de altibajos, sin duda, y terminamos agotados. Es parte de nuestra naturaleza estar cansados, agotados, agobiados. Pero donde acaban tus fuerzas, comienzan las del Señor. Claro que sí. Muchos creen que la vida cristiana o creer en Dios es una lista de tareas que se cumplen en automático. Ir a la iglesia, leer un versículo, repetir una oración. Pero el piloto automático nos roba dos cosas preciosas. Uno, que es la presencia de Dios, que es lo más importante. Y dos, el verdadero descanso. El verdadero descanso que tú te mereces todos los días. Porque el verdadero descanso está en Dios. Y si tú no invitas a Dios a que entre en tu corazón y se manifieste con su presencia, vas a vivir en piloto automático. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso, dice la Biblia en Mateo capítulo 11, versículo 28. Sin duda, esta es la gran invitación de Cristo. No nos llama a una rutina, sino a una relación que produce descanso, pero un descanso real, un descanso eterno. Pero no podemos aceptar esta invitación si estamos en modo automático, donde el cansancio es la norma y la inquietud es el compañero de almohada. Vamos a quitar todo eso de nosotros. Hoy vamos a desactivar ese piloto automático y entrar en el reposo de Dios. Claro que es posible. Todo en Cristo se puede, porque Cristo es la puerta que nos direcciona hacia el Padre. Y el Padre está dispuesto a darnos descanso, está dispuesto a darnos nuevas oportunidades. Y Él quiere que estemos siempre activos, dinámicos, siempre despiertos, atentos, siempre pareciéndonos a Jesucristo, que es lo más importante. Entonces, sin duda, debemos quitar todo lo que nos afana y todo lo que es rutina, ¿no? Ahora, todos los días vamos a vivir una rutina, sin duda. Todos los días desayunamos, vamos a trabajar, estudiamos, ayudamos a nuestros hijos, limpiamos, cocinamos. Pareciera que todos los días es la misma película. Pero cuando tú pones a Jesucristo en tu corazón y tú llamas al Espíritu Santo que gobierne tu casa, todos los días no es una rutina, sino todos los días es una victoria en Cristo, porque sientes y te sacia tu alma cuando tú haces algo. Por más que sea repetitivo, si tú estás cansado de ir al trabajo, entrégale a Cristo tu trabajo. Si tú estás cansado de la relación de pareja, entrégale tu relación de pareja al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que sí te va a poder ayudar, al que sí te va a poder direccionar y mostrarte de que cuando lo hagas para el Señor, ahí sí se va a saciar tu alma y vas a querer repetirlo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y ahí vas a vivir bajo la presencia de Dios. Y vivir bajo la presencia de Dios es vivir
con propósito, sin duda, con propósito es muy importante. Entonces, muchas veces hacemos rutinas de piloto automático. Por ejemplo, oración. Todos los días oramos al Señor, nos entregamos a Dios o en algún momento realizamos una oración, pero repetir frases no tiene ningún sentido, ¿no? Tenemos que empezar a leer la Biblia, tenemos que abrir nuestro corazón a Dios. Debemos dejar esa rutina de hacerlo por hacer. Y lo mismo pasa en todo lo que hagamos en el día, absolutamente en todo. Muchas veces pensamos que por creer en Dios ya estamos entregando nuestra vida a Cristo, pero no. Hay mucha gente que cree en Dios y vive en piloto automático. Su mente no está en el presente. Entonces, él no domina su propia vida o ella no domina su propia vida. Entonces, el problema del automático es que nos lleva a ignorar la voz de Dios, a saciarnos de su palabra y a confiar solo en nuestras fuerzas, que es lo peor que podríamos hacer, porque nuestras fuerzas se debilitan, tarde o temprano se agotan. Entonces esto conduce al agotamiento crónico del alma. Por eso la palabra dice en Isaías capítulo 30 versículo 15. Aquí hay una palabra muy hermosa, muy reflexiva, que nos va a hacer reflexionar y entender lo que Dios quiere decirnos esta noche. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. Aquí Dios nos dice que la fortaleza no viene de hacer más o esforzarnos más, sino de confiar más y descansar. ¿Hace cuánto tiempo que no confiamos en Dios? Una cosa es creer que existe, otra cosa es confiar en Él. Entonces, el piloto automático nos lleva a decir: no quisisteis, no quisisteis, porque preferimos el afán, preferimos la rutina que elegimos antes que el reposo, la ruta que Él nos ofrece. Sin duda, el afán es un ruido constante que nos impide escuchar su voz. ¿Y qué te dice su voz? Su voz te dice que tú puedes hacerlo. Su voz te dice que Él confía y ha depositado la confianza en ti, porque tú tienes un propósito divino. No fuiste creado solamente para llenar parte, para ser parte de un sistema. Fuiste elegido por Dios antes de la fundación del mundo. Entonces, quita ese afán y quita ese ruido que te impide escuchar la voz de Dios. Entonces, ¿cómo podemos dormir en paz si nuestra alma está gritando por dentro, tratando de manejar todo sola? Entonces, esas cargas tienes que quitarlas y tienes que empezar a escuchar más la voz de Dios. Porque cuando tú entregas tu vida a Dios, ya no son tus problemas, también son los problemas de Dios. Entonces, el primer paso, el primer paso para apagar el piloto automático está en este versículo que me encanta. Es el Salmo 23, capítulo 1, versículo 3. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace descansar. Junto a sus aguas de reposo me conduce, refresca mi alma. Entonces, el piloto automático te hace creer que tú eres el pastor. Te hace creer que tú puedes con tus problemas.
te hace creer muchas cosas que al final no son. Y ahí viene el problema por el cual no parece que estás vivo, sino parece que solo existes. Y Dios quiere darte una vida con propósito. Él ha depositado su confianza en ti y tú debes depositar la misma confianza en Dios. Eso no significa hacer una oración, entregarse a Dios, estar con las manos cruzadas. Significa alinearnos a la voluntad de Dios y tomar acción para que el tiempo no nos gane. El tiempo puede ser nuestro mejor aliado, como también puede ser un enemigo. Entonces, debemos conducirnos al rebaño de Dios, encontrar el pasto, ahuyentar a los lobos, porque el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. El buen pastor te hace descansar. El descanso no es un lujo que te ganas después de mucho trabajo. Es un mandamiento y una gracia que recibes de su mano. En realidad el reposo viene al reconocer su soberanía. Aguas de reposo. Él no nos lleva a aguas turbulentas, sino a aguas tranquilas. Esto implica que debemos apartarnos del ruido para dormir en paz. Necesitas quitar todo el ruido mental de las preocupaciones, porque Jesús nos da el antídoto contra la vida automática y pesada. Sin duda es muy fácil dar una opinión cuando una persona está muy cargada de mucha presión de este sistema, muchas cargas que preocupan y afanan. Tenemos miedo a perder y a fallar. Pero ten en cuenta de que el crecimiento es parte, mejor dicho, todo eso es un proceso para poder llegar a la cima. Entonces, debemos entregar ese peso al que puede cargar y lidiar con semejante carga. Y Él es Jesucristo. Mateo 11:29. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Entonces, cuando vivimos en automático, llevamos un yugo pesado. Es el yugo del perfeccionismo, de la autosuficiencia, de la preocupación, del miedo. El miedo es lo peor que puedes atraer a tu vida, porque el miedo no es nada más que tinieblas. Y en las tinieblas no está presente la presencia de Dios, porque la oscuridad es la ausencia de la luz. Y si tú has apartado de Dios en tu vida, has apartado la luz. Y lo único que tienes es tinieblas, y eso es miedo. Y vivir en piloto automático por lo general proviene de ahí, del miedo. Entonces, que es un yugo que elegimos, no uno que Dios nos dio. En cambio, el yugo de Cristo es suave. Jesús no quita el trabajo, sino que lo cambia. Su yugo es un intercambio. Él carga la parte pesada de tu vida, Él maneja el rumbo. Pero porque tú has tomado la decisión de abrirle las puertas al Señor. Entonces, aprendamos de Él. ¿Qué tenemos que aprender? Primeramente, la quietud. Debemos, ¿por qué? Porque Dios dice, soy apacible. La dependencia
Dice Dios, soy humilde de corazón. Descanso para tu alma, porque la promesa es clara. Hallarán descanso para su alma, dice la Biblia. No solo un descanso físico, que también es vital, sino un profundo descanso interior. Esa paz que te permite acostarte sin temor. No des lugar a las tinieblas, querido amigo, querida amiga. En este momento de corazón, por más que estés pasando problemas grandes, aflicciones, debes tomar la rienda de tu vida. Y el primer paso es pedirle a Dios fe. Y la pregunta es, ¿se vale pedir fe? Claro que se vale pedir fe. No importa si tienes fe del tamaño de un grano de mostaza. Es más que suficiente para mover montañas. Dios no se fija en la cantidad, sino en los corazones. Y yo estoy seguro que tu corazón es grande. Por más que hayas cometido muchos errores a lo largo de tu vida, Dios es fiel para perdonar. Pero para que Dios te perdone, se reconcilie contigo, tú también tienes que hacer lo mismo con las personas que te han hecho daño, con las personas que han sido injustas. Debes liberar tu alma, debes empezar a operar desde el amor. Tienes que empezar a operar desde Jesucristo, desde su sangre, con autoridad, porque tenemos autoridad y poder, porque su sangre nos limpia de nuestros pecados. Vivamos en luz para que la presencia de Dios se manifieste. Apartémonos de las tinieblas. Seamos fuertes. Y si tú en este momento estás en piloto automático, es porque estás viviendo en tinieblas, porque hay oscuridad. Y en la oscuridad hay miedo. Y el miedo no te deja dormir, ni pensar, y menos vivir en tiempo real. Estás viviendo en el pasado o en el futuro, y Dios opera desde el presente, porque hoy ha llegado la gracia a tu vida. Entonces, mientras el día llega a su fin, quiero que hagas una pausa consciente. Si has vivido estos últimos días en piloto automático, es hora de desconectar. Haz una declaración de fe. No solamente una declaración de fe, sino también una declaración de fe y abandono. Así como el Salmo 4:8. Yo te lo voy a leer. En paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Cierra tus ojos. Entrega a Jesús hoy el control de esa montaña rusa. Entrégale el afán, la preocupación, la prisa. Confiesa con fe. Señor, apago mi piloto automático. Dejo de ser mi propio pastor. Porque hasta ahora he intentado salir de problemas con mis propias fuerzas y no lo he logrado. He intentado salir de mis problemas con mi propia sabiduría y me atasqué. No soy tan sabio como pensaba y tengo miedo porque estoy en tinieblas, Padre. Señor Jesús, perdona mis pecados. Te entrego a ti el afán, la preocupación, la prisa y confieso de que tú eres mi Señor, que apaga mi piloto automático. Te pido la gracia de vivir de forma consciente, aprendiendo de tu yugo suave, porque en paz me acostaré y dormiré, porque en ti, Señor, tengo mi confianza. Gracias, Señor Jesús, porque me liberas, me limpias, me purificas. Y cuando estoy contigo, todo es ganancia, Señor Jesús. ¿Qué me puede pasar?
nada, porque yo tengo miedo a los que matan el alma, los que matan el cuerpo no son rival para ti. Gracias, Señor Jesús, por hacerme entender y desde ahora vivir bajo tus caminos. Quiero tener el control de mi propia vida para que la gente pueda ver mi transformación y pueda ver mi nuevo yo en Cristo Jesús. Gracias, Dios. Gracias por darnos reposo. Deseo de corazón que esta noche descanses en Cristo. No veas ningún tipo de distracciones, sino pongámonos los ojos de Jesucristo. Amén.